programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo desde Miami para todo el mundo. Ayer domingo se celebraron elecciones en Colombia. Se han definido las principales candidaturas presidenciales. Los colombianos van a elegir presidente el domingo 29 de mayo. No estamos ya tan lejos. En la izquierda se confirmó a Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Es el gran favorito. Sacó el 80% dentro de su coalición, casi 4,5 millones de votos. Petro, de momento, es el gran favorito para ser el próximo presidente de Colombia. Me guste o no, esos son los hechos, ¿no? Luego, en el centro, un tanto desdibujado, un tanto alicaído, Sergio Fajardo, el favorito, prevaleció, pero con apenas 33% y poco más de 700.000 votos. Queda algo lisiado. En la derecha se impuso a paso firme, arrollando, dejando muy rezagados a sus rivales, don Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, 47 años, y ahora el candidato de la derecha moderna y de la derecha conservadora, porque el uribismo no ha tardado en apoyarlo a través de Óscar Iván Zuluaga. Anoche, Petro, de la izquierda del Pacto Histórico, el gran favorito para ganar, trataba de proyectar la imagen de un hombre moderado, trataba de sosegar los temores que se encienden alrededor de su candidatura. Nos llegó el tiempo de ser potencia mundial de la vida. Adelante, es la hora del triunfo, es la hora de la victoria, a ganar en la primera vuelta presidencial. Nos critican y nos dicen que es que aquí vamos a expropiar, no a nadie. Así como en la alcaldía no expropiamos a nadie. En Colombia jamás expropiaremos a nadie, porque lo que se trata es de lo contrario, de apropiar. Bueno, el gran favorito para ganar las elecciones era Petro antes de las primarias de ayer, y hoy, al día siguiente de esas primarias, sigue siendo Petro, porque ha sacado 4 millones y casi medio, 4,5 millones de votos, quiero decir, casi 4,5 millones de votos. En la derecha se ha consolidado, y es el gran triunfador de las primarias de ayer, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Le dicen afectuosamente Fico. Es muy carismático, es muy popular, es un gran comunicador, sacó más del 50% de los votos en su coalición, dejando muy atrás a los exalcaldes Peñalosa de Bogotá y Char de Barranquilla. Sacó más de 2,100,000 votos. No es poca cosa. Atención entonces al querido Fico. Lucharemos para que en Colombia no se repliquen proyectos fallidos que muchos de nuestros vecinos hoy justamente padecen. Lucharemos para que no se impongan modelos que buscan perpetuar la pobreza. Quienes con nosotros sueñan con tener un país más seguro, con más empleo, con más educación, con más oportunidades, son absolutamente bienvenidos a nuestro proyecto. Todo sugiere que si Petro no consigue ganar en primera vuelta, un escenario que podría ocurrir, si hay segunda vuelta en junio, será entre Petro y Gutiérrez, ¿no? Estos son los dos grandes favoritos, los dos candidatos pesados ahora mismo. Sin perjuicio, sin menoscabo del candidato del centro, pero el centro se ha angostado. Sigue siendo Sergio Fajardo. Fajardo hizo una extraordinaria elección hace 4 años. Los antioqueños lo quieren mucho. Es un hombre intelectualmente solvente, moralmente solvente, es un candidato muy bien equipado. Pero los números de ayer eran un tanto pálidos para él y para su coalición. Bien es cierto que ganó, pero con apenas 33%, Juan Manuel Galán, no quedó demasiado lejos de él. No llegó a 1 millón de votos Sergio Fajardo, cuando Gutiérrez sacó más de 2 millones y Petro casi 4,5 millones. Aquí estamos y somos la expresión de un voto libre en Colombia, libre del clientelismo, libre de los puestos, libre de los contratos, libre de las influencias que no deben ser parte de la política. Queremos convocar a esa Colombia, la Colombia que tiene talento, que tiene riqueza, la Colombia que sabe muy bien que la educación, el conocimiento, el emprendimiento, la cultura son los pasos que tenemos que dar para pasar esta página de dolor. A mí me parece, y lo digo con sana envidia, que los 3 candidatos, incluyendo al señor Petro, son muy buenos, son muy consistentes, son muy presentables los 3. Quiero creer que Petro ha hecho un viaje ideológico desde la izquierda radical, antidemocrática, pistolera, cuando era guerrillero, a la izquierda razonable. Quiero creerlo, ¿no? Del mismo modo que el candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, no arrastra las taras pesadas, el lastre pesado de la derecha conservadora, antiliberal, uribista. Es una derecha moderna, progresista, que se deja querer. Los 3, incluyendo a Fajardo, me parecen excelentes candidatos. Hoy, Red Más, el canal que, por cierto, propala generosamente este programa, entrevistó a Federico Gutiérrez
Y le preguntaron si Petro representaba un peligro o una amenaza a la estabilidad democrática de Colombia. Colombia, dicho sea de paso, tiene una democracia admirable, ¿no? Desde Rojas Pinilla, a fines de los 50, los colombianos no han interrumpido su democracia. Esto hay que verlo con cierto respeto, ¿ah? ¿Qué dice que Gustavo Petro es un peligro para la democracia? Porque ya lo ha demostrado, porque es una persona que no tiene buenas intenciones, porque es una persona que está llena de odio, y una persona que tenga tanto odio no puede gobernar un país y no puede liderar una sociedad. Porque alguien que tenga hoy básicamente ese pensamiento de lucha de clases, de discurso de odio, no tiene cómo unir, no tiene cómo unir, porque además representa todo lo contrario a lo que representamos nosotros en términos de democracia y de libertades, porque puede que haya entregado las armas, pero no desmovilizó su pensamiento, porque lo ha demostrado a lo largo de los años, que no mueve una ambición personal y no una ambición de nación. Porque cuando hemos estado ante retos inmensos como en momentos de violencia que ha vivido el país en los últimos meses o años, en vez de llamar a la cordura, ha llamado a más violencia. Es una excelente entrevista la que le hizo el director de noticias de Red Más, Giovanni Celis, a Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, 47 años, que si los vientos le son propicios y los duendes del azar se conjuran a su favor, podría pasar a la segunda vuelta y arañarle, disputarle y hasta arrebatarle el triunfo a Petro. Sospecho que siendo Petro el favorito, ciertamente, Gutiérrez le dará feroz pelea, ¿eh? Usted ha hablado de un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Cuáles son esos fundamentales para usted? Que la discusión hoy en Colombia no es de izquierda, derecha o centro. Que la mejor ideología hoy es el sentido común. Que el centro que le importa a la gente realmente, que en el centro de la mesa estén las 3 comidas al día. Que cuando vaya al centro de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla o cualquier población de Colombia, no lo roben o no lo maten por robarle un celular, una bicicleta o un reloj. Hay que garantizar la seguridad. Que en las regiones hay mucha gente hoy que está aguantando hambre y que tenemos que garantizar la seguridad alimentaria. Es un excelente candidato, como muy presentables son igualmente Petro y Fajardo, habla en serio cuando toca hacerlo y es bromista y risueño cuando corresponde. Entonces ese es lo que llama el punto imaginario trifonti. Como en la isla de los micos, es que qué... Es que masaje más bacano, me ve. Masaje en la isla de los micos, vea. Tiene puro camino al país. Hermano, usted sabe, papá. Y vos seguís creciendo, qué hombre. Ya voy, Enrique, no me arriesgo. Felicito a Petro, a Gutiérrez y a Fajardo, les deseo suerte. Una pausa, será breve. Al volver, Biden culpa al dictador ruso Putin de la alta inflación aquí en Estados Unidos. Trump convoca un mitin el pasado fin de semana y ataca viciosamente no al dictador ruso Putin por la sangría, la escabechina repugnante que está provocando en Ucrania. No, ataca viciosamente a quién, el señor Trump, a Biden, por supuesto. Y luego los horrores de la guerra. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. El presidente Biden aludió hoy marginalmente al altísimo precio de la gasolina. Dijo, tratando de calmar o de refrenar a sus críticos, que desde que él era un niño, ya sentado a la mesa familiar en la cocina de su casa, se discutía muy acaloradamente el alto precio de la gasolina. I grew up in a family where when the price of gas went up at the pump, gas station, we talked about it at the kitchen table. Es probable que ahora hablemos de eso más acaloradamente porque en promedio la gasolina ha superado ya los $4 el galón y no deja de subir. Pero con ciertos reflejos políticos y sin demasiado apego a la verdad, nuestro otoñal y querido presidente Biden dice que la culpa de la alta inflación en Estados Unidos, la más alta en 42 años, casi 8% anual, pero en canasta básica de alimentos y bebidas, casi 15% anual, la culpa, dice Biden, la tiene toda Putin. The second big reason for inflation is Vladimir Putin and gas prices, not a joke. Cualquier economista serio sabe que la inflación se ha recalentado en este país porque durante la pandemia se emitió mucha masa monetaria y Putin no tuvo la culpa de ello. Trump ha dado un mitin tumultuoso el pasado fin de semana, quiere volver a ser presidente, desde luego, faltaba más. Y en lugar de dirigir su artillería contra la dictadura rusa, la ha apuntado contra el señor Biden. Y ha dicho que nunca en la historia de Estados Unidos, Trump es el rey de la hipérbole, claro, la frontera sur con México estuvo tan abierta o agujereada o porosa. Dice Trump que por allí pasa todo el mundo. We had the safest border in the history of our country 1 year ago, and today we have the worst border in the history of our country.
So it's time to save our own nation from the people who are trying to destroy it. Under Biden, Pelosi, and the radical Democrats, we're losing our country no different than if we had lost it in a war. If we had lost it in a war, you know, we have hundreds of thousands of people dying to drugs that come over the southern border now. We did a tremendous job on the southern border. We had the best numbers we've ever had, and we've had the best drug numbers. We stopped drugs at a level that nobody had ever seen before. Bueno, es una exageración que raya la alucinación, ¿no? Decir que estamos perdiendo a nuestro país como si estuviéramos en una guerra. Quienes están perdiendo a su país porque están en una guerra, y de esto no habla Trump, son los ucranianos, ¿no? Aquí en Estados Unidos yo siento que no estamos perdiendo a nuestro país, ¿no? Biden ha resultado una decepción, esto es verdad. La inflación está altísima, esto preocupa, pero decir que estamos perdiendo a nuestro país y luego decir que entran millones de criminales por la frontera sur es una exageración que bordea el delirio. And now they're coming in at a level that nobody has ever seen. When you have open borders, nobody's ever seen anything like it before. Millions of illegal aliens are rushing across our borders from all over the world. Criminals, gang members, drug traffickers, human smugglers, and people on terrorist watch lists are stampeding right into our country. The Biden administration has spent months and months obsessing over how to stop an invasion of a foreign country. I believe Americans deserve a president who will stop the invasion into our country. A mí me parece de un mal gusto atroz, ¿no? Es decir, Rusia ha invadido Ucrania, mata a ancianos, mujeres, niños, y Trump dice que millones de criminales de países extranjeros están invadiendo Estados Unidos. ¿Cabe la analogía? ¿Hay alguna equivalencia razonable entre la invasión rusa en Ucrania y la supuesta delirante, fabricada invasión de criminales que denuncia Trump aquí en Estados Unidos? Es de un mal gusto atroz, ¿no? Y por supuesto es una mentira del tamaño de una catedral. Estados Unidos no está sufriendo una invasión ni una guerra, ¿no? Puede haber ciertas ineptitudes o impericias o chambonadas del gobierno Biden para ordenar el flujo migratorio, pero esta no es la prioridad ahora. La prioridad es detener la guerra en Ucrania. Hay un genocidio allá. Y cuando Trump habla de esto, se cuida mucho de no criticar al dictador ruso Putin, que es quien ha desatado ese baño de sangre. And for all the talk about violent conflict in Eastern Europe, and it's a terrible thing, and we're going to help, and we're going to do whatever we can, because nobody can look at the bloodshed much longer, what's happening. It's a lack of respect for a lot of people, a lot of things, but it's just a total lack of respect. And it happens to be a man that is just driven. He's driven to put it together, and you look at it, and it's just so ridiculous and so senseless and so horrible. ¿En serio esta es la mejor manera de condenar el genocidio que Putin ha perpetrado y está perpetrando en Ucrania? No lo menciona. Dice es un hombre que está tratando de armar las cosas o de ordenar las cosas. Yo no veo que esté armando u ordenando nada. Es decir, es muy evidente que Trump dice es una falta de respeto. Bueno, es muy evidente que Trump teme a Putin, ¿no? No lo menciona y no lo ataca con la misma ferocidad, con la misma saña, con la misma impiedad con la que ataca al pobre señor Biden. Aquí nuestro enemigo no es Biden. Nuestro enemigo es Putin. Hay que detener la guerra allá en Ucrania. Pero de esto Trump no habla. Y si habla, se cuida de no meterse con Putin. No lo araña ni un poquito. Y dice, de nuevo, exagerando, mintiendo, ¿no? Que si él fuera presidente, Putin no habría invadido Ucrania. Yo creo que la habría invadido igual. Solo que Biden ha impuesto unas sanciones mucho más onerosas contra Putin de las que habría impuesto Trump. Esta es mi percepción. And I say it again, and I'll say it again and again. It should have never happened. If he respected our president, it would have never, ever happened. But no one ever mentions the bloody and horrific war raging just across our border. They don't mention that the drug wars have killed hundreds of thousands of people throughout Latin America and hundreds of thousands of people in our country, massacring innocent people, murdering judges and journalists, torturing and slaughtering hostages, and burying victims in mass graves. Mass graves. ¿De qué habla este charlatán? ¿Qué baboserías, qué paparruchadas, qué zarandajas? Dice el lunático afiebrado de Trump. Hay una guerra en el corazón de Europa y dice Trump con un mal gusto repugnante, ¿no? Nadie habla de la guerra horrífica, horrenda y criminal acá al sur en nuestra frontera. No es comparable. No hay una guerra en nuestra frontera. No están cayendo en nuestra frontera, ni del lado de Estados Unidos ni del lado de México, misiles en edificios residenciales, en hospitales infantiles, en maternidades.
¿Cómo puede Trump decir, nadie habla de la guerra sanguinaria y horrenda que hay aquí al sur de nuestra frontera? Pues no hay una guerra aquí al sur de nuestra frontera, no hay. La guerra es en Ucrania y la ha desatado su amigote, el fascista de Putin, al que no lo despeina, pero ni un poquito lo despeina el fascista de Putin. Todo es contra Biden, todo es contra Biden. Y en vez de denunciar las atrocidades inhumanas que está perpetrando Putin en Ucrania, ¿qué hace Trump? Dice que aquí en Estados Unidos un hispano indocumentado, ilegal, perpetró un crimen contra un policía y luego entró en una iglesia y disparó contra sus hijos. Si eso es verdad, porque yo no le creo a Trump a pie juntillas, por supuesto, es una noticia luctuosa, deplorable, ¿no? Pero ínfima comparada con la guerra en Ucrania, que el señor Trump calla en 7 idiomas. ¿Y por qué calla en 7 idiomas? Porque respeta y teme al fascista de Putin. Just last month, an illegal alien criminal was arrested in California, good old California, for horribly assaulting an officer. But under California's deadly sanctuary state law, the vicious criminal was released back into the community. Just 5 days later, he walked into a church and savagely murdered his 9, 10, and 13-year-old daughters and other people that happened to be in the church. We have dozens of countries emptying out their prisons into America. We're like a dumping ground for prisoners. And we're going to be living with this for many years to come. Remember what I said? Si esa noticia que él denuncia con aspaviento es cierta, también ocurre que los no hispanos, los estadounidenses blancos, también hacen locuras. También matan policías y matan a su familia, ¿verdad? Entonces, sugerir que esto solo lo hacen los hispanos ilegales es francamente de mal gusto, de nuevo, ¿no? Pero esta no es la prioridad. Trump no es un hombre de Estado, ni siquiera es un político serio, es un charlatán. Porque él tendría que estar hablando de cómo detener la guerra en Ucrania. Tendría que estar diciéndole a Biden, usted falló cuando no autorizó la entrega de los 28 MiG-29 de Polonia a los pilotos heroicos ucranianos. Usted podría hacer más para socorrer al presidente Zelensky. Haga esto, esto y esto. Pero la guerra de Ucrania no le interesa a Trump, no le interesa. Lo que le interesa es ganar puntitos políticos acá, disparando contra Biden para volver a ser presidente. No es un hombre de Estado. No tiene la estatura, el calibre, no tiene las agallas, ni el vuelo intelectual, ni el corazón moral para ser un hombre de Estado. Es solo un charlatán, un oportunista, un vendedor de sí mismo, que además siempre tiene la razón. La tuvo, la tiene y la tendrá, ¿no? Porque él dice, yo le dije a Merkel, a la canciller Merkel. Dicho sea de paso, pienso mucho en la señora Merkel últimamente. Y pienso, qué buen timing tuvo para retirarse, ¿no? And I made a lot of good predictions, and now saying Trump was right. I was right on the border. I was right on the pipeline. I was right on Germany. I said to Angela Merkel, I said, Angela, I'm sending you the white flag. She said, but why are you sending me the white flag? I said, it's called the flag of surrender, because you're getting your energy from Russia, and it's not good. Now, nobody knew it would happen this quickly, but who would have thought? To think that I shut the pipeline down and they opened it up immediately, it's just unthinkable. En resumen, yo creo que Biden ha resultado una decepción, una caballerosa decepción, pero Trump sigue siendo el mismo impresentable de siempre. Vamos a la pausa y al volver todo lo último de la guerra. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, las bombas rusas están cayendo muy cerquita de la frontera entre Ucrania con Polonia, y Polonia es país miembro de la OTAN, ¿no? Ayer domingo cayeron varias bombas rusas sobre un cuartel militar donde, en teoría, se entrenaba a la legión extranjera. Hubo 35 muertos por lo menos, pero esto cayó a menos de 100 kilómetros de Polonia. Rusia amplía sus objetivos militares en Ucrania. Las tropas rusas atacaron el domingo la base militar de Yavoriv a unos 40 kilómetros al noroeste de Leópolis, destino de miles de desplazados internos y ubicada a unos 20 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN. En los últimos años, esas instalaciones acogieron ejercicios con instructores extranjeros. El gobierno local informó que los bombardeos dejaron más de 30 muertos y 130 heridos, mientras que Rusia reportó haber eliminado a 180 mercenarios extranjeros y una gran cantidad de armas. New York Times, edición en papel, página A8 de hoy. Según la inteligencia de Estados Unidos, Ucrania ha derribado a por lo menos 15 aviones rusos y por lo menos 20 helicópteros rusos. Es decir, que Ucrania no sé si está ganando la guerra, pero está resistiendo, ¿ah? No han capturado Kiev los rusos, dijeron que la capturarían en 3 días. Estamos entrando a la tercera semana de la guerra. Mariupol, al sur, resiste un asedio de casi 2 semanas. Más al sur, en el estratégico puerto de Mariupol, en el mar de Azov, los habitantes enfrentan un asedio desde hace 13 días, sin que la ayuda humanitaria haya podido llegar.
El alcalde de la ciudad informó que más de 2.100 personas han muerto en los ataques rusos, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky dijo que un convoy con ayuda iba de camino, tras haber permanecido bloqueado por más de 5 horas en un control ruso el sábado. Recordarán que hace pocos días cayeron bombas rusas en un hospital materno-infantil. La mujer embarazada que estaba ya a punto de dar a luz, que fue sacada en camilla, ha fallecido. Fallecen la mujer y el bebé, cuya imagen impactó al mundo entero e ilustró el horror de la guerra en Ucrania. El pasado miércoles, una mujer embarazada con el vientre herido era trasladada en camilla fuera de un hospital bombardeado por el ejército ruso en la asediada ciudad de Mariupol. El ataque dejó 3 muertos y 17 heridos. La agencia Associated Press ha podido confirmar que tanto ella como el bebé fallecieron horas más tarde. Una cesárea practicada en otro hospital tampoco pudo permitir que el hijo sobreviviese. De esto no habla Trump, ¿eh? ¡Qué horror! Y la televisión rusa amordazada, censurada, la hedionda, repugnante televisión rusa censurada, dice que estas mujeres embarazadas ucranianas son actrices. Tras este bombardeo comenzaron las acusaciones al ejército ruso de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Moscú negó el ataque y aseguró que las mujeres que aparecían en los vídeos son actrices. También defendió que el hospital servía de base para milicias ultranacionalistas ucranianas. Y el embajador de Rusia ante la ONU calificó las imágenes de fake news o noticias falsas. No obstante, los periodistas de Associated Press, que han estado informando desde Mariupol desde el comienzo de la invasión, lograron localizar a las víctimas del bombardeo el sábado tras haber sido trasladadas a otro hospital a las afueras y a los doctores que trataron a la mujer fallecida. Uno de esos doctores dice que la mujer embarazada que falleció, al enterarse de que su bebé había fallecido ya, no quería seguir ella con vida tampoco. Правого стегна в шоці. Поки її реанімували, проводили протишокові мероприємства, ми зробили кесаревий розтин, дістали дитину без ознак життя. Протягом більше півгодини реанімація дитини не дала результатів, потім ще півгодини чи більше реанімація матері без результатів. Загинули обидва. Que descansen en paz, ella y su bebito. Otra ucraniana embarazada sí consiguió dar a luz y su bebé sobrevivió. Лежали в палатах, у нас облетали стекла, окна, рамы и все несущие стены. Мы не знаем, как это произошло. То есть мы сидели у себя в палатах, кто успел накрыться, кто не успел. En la televisión oficial rusa, que por supuesto miente sistemáticamente, se estaba emitiendo el informativo, el telediario principal, en directo. Una valerosa periodista irrumpió en el plató y mostró una pancarta diciendo no a la guerra, no a la invasión. Исключить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить... Notable momento. No todos los rusos apoyan a Putin. Quizá ni siquiera una mayoría de rusos apoya la guerra en Ucrania. No tenemos claro cómo saberlo. Las encuestas que provienen de Rusia no son fiables. ABC News reporta de la sanguinaria acometida rusa en la base militar de Yavoriv, muy cerquita de Polonia. Tonight, in a major escalation, Russian forces attacking dangerously close to NATO forces on the Polish border. Just before dawn, Russian missiles striking a military facility near the town of Yavoriv, just about 10 miles from Poland and an hour west of Lviv. Videos circulating on social media show the aftermath. At least 35 killed, more than 100 wounded. One volunteer fighter, who did not want to use his name, telling Aranez de la Quintera. This morning we wake up, there's missiles flying everywhere. I didn't have time to panic. I just focused on running as fast as I can. That facility, previously used by the U.S. and NATO to train Ukrainian troops. Our Martha Raddatz pressing Pentagon spokesman John Kirby. If they strike in Poland, what happens? Well, look, we take our Article 5 commitment very seriously. An armed attack against one is considered an armed attack against all. Rusia está tratando de matar a los miles de voluntarios extranjeros que componen la Legión extranjera. Más de 20.000 ya, estadounidenses, canadienses, británicos, europeos en general. Por eso atacó este cuartel de la Legión extranjera de voluntarios cerca de Polonia. Rusia está tratando también de cortar el suministro, no solo de voluntarios extranjeros, pero de armas, desde Polonia a Kiev. The town of Yavoriv, along a route used to supply Ukraine with Western military aid. Russian officials warning such shipments are legitimate targets. But it's also a major route refugees have been using to get out of the country. It's a road American Keith Crow has driven many times. We meet him outside the train station in Lviv. And what made you pick up from your life in Santa Fe to come here? I couldn't watch it. So I went to the border, ran to the border essentially, rented a car, and saw people walking over. He says he normally crosses the border twice a day, picking up people who need a ride in Ukraine and taking them to safety in Poland. El testimonio de una señora y de un hombre en Ucrania confirma que no hay ya un lugar seguro para nadie en ese país. When we meet him, he's surrounded by families. This woman tells us she's grateful for the ride, as Russian attacks are getting dangerously closer. It was like
new edge in this war because we don't have any safety place in Ukraine. As Vladimir Putin's forces advance on the capital of Kyiv, towns on the outskirts are war zones. In Irpin, 12 miles to the northwest, Ukrainian soldiers helping to evacuate the living and the dead. Así las cosas, han matado a un cineasta, documentalista, periodista estadounidense, Brent Renaud, de apenas 50 años. Estaba en Irpin, un barrio en las afueras de Kiev, al norte de Kiev. Among those killed, American journalist Brent Renaud. He and fellow American journalist Juan Arredondo coming under fire at a checkpoint. Tell me, please, what is your name? Juan. Juan? Where are you from? The U.S. Juan describing the attack from his hospital bed. We crossed the first bridge in Irpin. We were going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they started shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renaud, and he's been shot and left behind. Ese muchacho herido, pero que sobrevivió, se llama Juan Arredondo, de origen colombiano, fotógrafo, profesor de periodismo de la Escuela de Graduados de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue herido, pero salvó la vida. Fotógrafo, estaba al lado de Brent Renaud. Brent Renaud y Juan Arredondo estaban en misión periodística, entiendo, para Time Studios. In recent weeks, Renaud was in the region for Time Studios. Time issuing a statement tonight saying, "We are devastated by the loss. Our hearts are with all of Brent's loved ones. It is essential that journalists are able to safely cover this ongoing invasion and humanitarian crisis in Ukraine." I will just say that this is part and parcel of what has been a brazen aggression on the part of the Russians, where they have targeted civilians, they have targeted hospitals, they have targeted places of worship, and they have targeted journalists. Siguen cayendo bombas en edificios, en barrios residenciales de Kiev. 2 personas murieron el lunes en bombardeos rusos en Kiev. Según informó el ayuntamiento de la capital ucraniana, también apuntaron a una fábrica de aviones Antonov. La alcaldía indicó que fragmentos de misiles cayeron en la carretera en el distrito de Kurenivka, causando un muerto y 6 heridos. Las autoridades ucranianas ya habían informado que otra persona había fallecido en un bombardeo contra un edificio de viviendas en Kiev. Más de 70 personas han sido evacuadas del edificio afectado, según el ayuntamiento. Una bomba en efecto destruyó un bus, un trolebús y un automóvil. Imágenes. Estamos aquí en el barrio de Podil, está muy cerca del centro de Kiev, hacia el norte, y hace apenas 45 minutos que acaba de caer un proyectil ruso. Algunas fuentes dicen que un misil, otras que quizás un cohete sobre ese trolebús. Después le ha alcanzado de lleno. Podemos ver cómo luego un taxi ha caído, ha chocado contra ese trolebús. Bueno, el caso es que parece ser que el trolebús no iba lleno. Hasta el momento las cifras que nos dan extraoficiales los testigos es que habría una persona muerta y al menos 4 heridos, pero como podéis ver la destrucción es más que evidente. Este fue el momento de la explosión, en una calle, en un barrio apacible, obviamente despoblado, fantasmagórico de Kiev. Allí verán ustedes las llamaradas y la columna de humo y una persona que caminaba no demasiado lejos, que se aleja de la zona afectada por la explosión. Menudo susto se habrá llevado, por supuesto, aquella persona. Antes de ir a la pausa, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso dijo que ellos se proponen desnazificar a Ucrania. Ellos, los invasores fascistas rusos, dicen que en Ucrania hay un gobierno nazi, en realidad en Ucrania hay un gobierno democrático presidido por un ex actor judío, Zelensky, y que el gobierno nazi de Zelensky es antihumano, dice este cabeza de chorlito ruso. Что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает как минимум командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооруженных сил Украины в Киеве. Все это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине. Ya regresamos con los que se quedan, los que no se van de Ucrania, y los que se van dejan a su familia a buen recaudo y regresan a pelear. Ya venimos. Para terminar, los mafiosos rusos que se daban la gran vida en Londres ahora la están pasando mal. La policía antidisturbios entró este lunes a una mansión del centro de Londres perteneciente a uno de los oligarcas rusos sancionados por el gobierno británico, después de que esta fuera tomada por un grupo de ocupas en protesta por la invasión rusa de Ucrania. La Policía Metropolitana de Londres informó de que mantiene contacto con 4 ocupas que están sentados en un balcón de la propiedad, al tener en cuenta tanto la necesidad de imponer la ley como la de velar por la seguridad de todos los implicados en este incidente. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias particularmente a nuestros generosos espectadores en Colombia. Nos están viendo por Red Más, un canal de gran prestigio, y estaremos informando muy atenta y minuciosamente de la campaña presidencial colombiana. Ahora con los 3 principales candidatos ya definidos, Petro, Gutiérrez y Fajardo.
Seguiremos conspirando mañana, entonces, si ustedes, claro, me acompañan. Por hoy, gracias. Buenas noches.